Vamos a leer a partir del capítulo 11. Pablo se encuentra en la iglesia de Éfeso y desde ahí están narrando lo que vamos a leer. Ya todos están ahí, Hechos 19. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 20. ¿Ya todos están por ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella ciudad, de aquella casa, desnudos y heridos. Tome asiento, hermanos. Y hoy quisiera tocar un tema que es necesario que nosotros podamos tener un conocimiento bíblico de lo que la palabra de Dios dice. La Biblia nos narra aquí, cuando Pablo se encuentra en Éfeso, que había un grupo de personas, judíos, que intentaron echar fuera demonios o un espíritu malo en el nombre de Jesús. Y este espíritu les contesta y le dice: yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero dice: a ustedes yo no los conozco. Y eso nos deja ver que estos hombres no tenían una autoridad de parte de Dios. Y sin duda, no sé si alguien ha experimentado algún ataque demoníaco, alguien ha experimentado guerra espiritual, y muchas veces me he dado cuenta a lo largo de los años que caemos en muchas prácticas muy equivocadas por el desconocimiento de lo que la palabra dice. El propósito de esta predicación, hermanos, no es enfatizar las fuerzas del mal ni la existencia del diablo, los demonios, pero sí tengo la intención de que usted tenga el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Porque la Biblia enseña en Oseas 4:6 que el pueblo fue destruido. ¿Por qué? Falta de conocimiento. Y entonces, cuando tenemos falta de conocimiento, tenemos gente usando escobas para barrer el mal. Tenemos gente haciendo una serie de actos totalmente incoherentes que la palabra no pide que hagamos, que la palabra no enseña que hagamos. Y muchas veces eso es porque uno mismo ve la televisión, alguien te dijo qué tenías que hacer. Y sobre todo cuando hay personas que están experimentando ataques espirituales, acciones sobrenaturales. Llegas, de repente se te cae la mesa, se te cae una cosa, las macetas estaban en un lugar y estaban después en el piso. Eso es real, hermanos. No es ciencia ficción, no es una exageración. Usted tiene que entender que usted y yo estamos en una guerra espiritual donde hay fuerzas del mal, hay demonios, está el diablo quien busca destruir tu vida y mi vida. Algunos cristianos incluso abren su Biblia en el Salmo 91 y la ponen en un púlpito como si eso fuera a protegerte. Eso no te protege. Algunos otros usan amuletos como atrapasueños para evitar pesadillas. Algunos usan ídolos o objetos que según son para guardar tu vida, para proteger tu hogar. Algunos otros usan objetos para que haya provisión en el hogar. ¿Sí ha visto eso? Espero que usted no lo use, hermano, porque no sé qué voy a hacer con usted. Un cristiano no puede hacer eso, hermano. Primera, porque nuestro futuro está en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios: mis tiempos están en tus manos. Así es que tu vida no está en alguien más.
usted no tiene que arrebatar nada al diablo, porque nada le pertenece a él. Su vida le pertenece a Dios. Sin embargo, ¿cree que haya cristianos que usen este tipo de cuestiones, de amuletos, decía mi esposa en la mañana, la rana para la prosperidad, el elefante, cuelgan ajos, cuelgan sábila, cuelgan, y cuestiones que son prácticas de gente que no conoce a Dios, pero que lamentablemente incluso hay cristianos que hacen esto. Y eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Porque Dios está con nosotros, hermano. Usted no necesita que nadie venga a echarle limpias, echarle ajo, agarrar una hierba. ¿Sabe, hermano? Ahorita vamos a aprender que todo eso lo que va a hacer va a llevar su vida a una atadura espiritual. Y si usted no tiene a Cristo, tal vez una posesión demoníaca. Los que no tienen a Cristo sí se endemonian. Un cristiano no puede ser poseído. Porque un cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y donde está el Espíritu Santo dentro de él, no puede haber otra cosa. O está el demonio o está Dios. Por eso un cristiano no puede ser poseído. Y eso usted lo tiene que aprender, hermano, porque a veces hay duda, ¿no? ¿Será que lo que sí puede un cristiano puede tener ataques, puede haber cierta influencia demoníaca, pero un cristiano verdadero no puede ser poseído? Eso no es posible. Y quisiera que tocáramos el primer punto esta mañana, que le he titulado: hay una guerra espiritual real. Lo primero que tenemos que entender esta mañana, que sí hay una guerra espiritual real. La Biblia es clara, la Biblia lo muestra. Habla de Satanás, habla del diablo con otro nombre que se le adjudica, habla también de los demonios, habla de los espíritus que menciona aquí en Pablo. Y la Biblia no esconde esta realidad espiritual en la cual todo cristiano se encuentra. ¿Sabe cuál es el problema que he notado a lo largo de los años? Que podemos caer en dos extremos muy peligrosos. El primero es ignorar o menospreciar la realidad de una posición que hay en contra de tu vida. Hay cristianos que pareciera que eso no existe, pareciera que no es real. Usted vive la vida y no entiende, no conoce la palabra de Dios y no sabe que hay un ataque espiritual para destruir su vida. El diablo, dice la palabra de Dios, que es el adversario, que es el que está en contra de nosotros. En 1 de Pedro 5:8, no pongas ningún versículo, 1 de Pedro 5:8, donde dice que vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Hay una realidad: el diablo está buscando a quien destruir. Y eso es verdad. Dice la palabra de Dios también, 2 de Corintios 4:4, que el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sabe que una persona que no conoce de Cristo espiritualmente tiene una venda? Por eso cuando tú le hablas de Dios, esa persona espiritualmente no ve. Y aunque tú le digas una y otra vez que Dios le ama, que Dios quiere llamarlo al arrepentimiento, esa persona no entiende. Si ha estado en esa situación donde usted le dice: oye, pero es que Dios te ama, mira, aléjate de los malos caminos. Y esa persona dice: ajá, sí, ok. Pero esa persona vuelve una y otra vez a su estilo de vida. ¿Sabe que tiene una venda espiritual que no lo deja entender la palabra de Dios? Y dice aquí la palabra que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Es decir, esa persona no entiende lo que le estás diciendo porque tiene una venda espiritual. Dice Efesios 2:2, hablando acerca del diablo, que es el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Ciertamente en nuestro entorno hay un poder y hay una autoridad del diablo, siempre limitada, pero que está operando en las personas que no conocen de Dios. Es real. Es real, no es fantasía. Hay personas que están endemoniadas, hay personas que están influenciadas, y ese es un extremo en el cual usted y yo no podemos caer. Ignorar, dice la palabra de Dios, que no ignoremos las maquinaciones del diablo.
¿Qué significa esto? Que usted no puede vivir como si el diablo no existiera. No estoy diciendo que usted enfatice o maximice la obra del diablo y los demonios. Estoy diciendo que usted tiene que entender que hay una realidad donde sí hay un enemigo nuestro. Sí tenemos un enemigo. Pero otro extremo es que hay personas que ven el diablo hasta en la sopa. Todo es del diablo. Todo se lo atribuyen al diablo. Todo lo que les pasa malo es del diablo. Y ese es otro extremo desde la parte de la guerra espiritual o de esta parte espiritual. Unos que dicen, pues yo ni sé, no estoy totalmente ajeno al mundo espiritual o a la realidad de la guerra espiritual. Y otros ven al diablo hasta todas partes. Ese es el diablo, ese es el diablo. Había una hermana que decía, yo cuando me subo con mis nietos a la camioneta, se suben 2 demonios al asiento de atrás. Y yo digo, y ella hablaba como si estuvieran niños. Mi hermana, pues dígale que se pongan a jugar con sus nietos, pues ya los trae siempre ahí. ¿Cómo se llaman? Y es un extremo de parece increíble, pero es una persona que conoce de Cristo, hermano. Imagínense, lo subo y le dice, y luego estoy en mi casa y están por ahí. Mi hermano, ¿usted es cristiana? Porque donde habita la presencia de Dios, todo demonio tiene que huir en el nombre de Jesús. No pueden convivir un demonio donde está la presencia de Dios. Y esta hermana decía, no, es que luego están ahí, los veo por acá, casi están jugando con los juguetes de mis nietos. Digo, hermano, usted está mal. ¿Qué es eso? Pero ¿sabe por qué pasa eso, hermanos? Por la ignorancia de la palabra de Dios. Por la ignorancia de que no conocen lo que la palabra de Dios dice. Y cuando somos ignorantes acerca de la guerra espiritual, nosotros caemos en prácticas totalmente equivocadas. Una vez un hermano, hace muchos años, me decía, es que voy a barrer el mal de mi casa. Y se empezaba a barrer como loco, desesperado, eufórico. Yo dice, ¿por qué barres así? Estoy sacando el mal. Y era cristiano. ¿Se da cuenta cómo quedamos en prácticas bien equivocadas? ¿Por qué? Porque no conocemos la Escritura. Vamos a Efesios 6:12, y ese sí te lo pido que me lo pongas, hijo. Efesios 6, capítulo 12. La palabra de Dios nos muestra que hay un orden jerárquico de estas fuerzas del mal. Pablo es claro en la palabra de Dios. Efesios 6, capítulo 12, búsquenlo en su Biblia. Dice así: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Vamos a detenernos aquí. No es su vecina. Hay una influencia. Usted quiere pelear físicamente con alguien que lo está molestando y quiere atacar y quiere confrontar a la persona, pero esa batalla no se gana peleándose con esa persona, se gana orando, se gana ayunando, se gana buscando la presencia de Dios. Nosotros nos enfrascamos con la gente real, con las personas en físico, pero no sabemos, a veces no entendemos que esta guerra proviene de algo espiritual. Dice así: sino contra qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos muestra que hay una jerarquía demoníaca que está operando en nuestro entorno, en las naciones, que opera a nuestro alrededor, hermanos. Esto es real, no es fantasía. La Biblia es clara y Pablo lo expresa en todo el capítulo 6 y dice que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores y que hay huestes espirituales, y cada una de estas categorías o rangos de fuerzas demoníacas tiene una función dentro del contexto de la vida de los hombres y de la vida de los cristianos. Estamos bajo ataque. Hay una pelea real. Es inconcebible que alguien esté totalmente ajeno a la realidad de que estamos en una guerra espiritual donde el diablo y sus demonios buscan destruir la vida de las personas que no conocen de Cristo, pero también atacan a los cristianos y a los hijos de Dios. No sé si alguien ha experimentado algún ataque espiritual alguna vez en su vida. Cuando de repente dicen, es que sentí que se me subió el muerto, era mi tía, era mi primo, eso era un demonio.
Y esto es real, hermano, esto no es un juego. Hace muchos años, donde yo trabajaba en Electra, tenía un compañero que era santero y yo empecé a orar por él. Y cuando empiezo a orar por él, comienzo a tener opresiones. Pero un día tuve un sueño de él, donde yo veía a este compañero de trabajo con una mujer muy clara, específicamente era de un cierto color de cabello, y yo veía cómo tenía relaciones sexuales con esta mujer. Y al otro día que tuve ese sueño, le digo: oye, fíjate que te soñé con esto y con esto. Dice: estás loco. Dice: yo soy casado, tengo esposa. Digo: bueno, yo te soñé así, simplemente te estoy diciendo lo que soñé. Al otro día llega y me dice: oye, a ver, platícame de ese sueño. Dice: ¿te puedo confesar algo, Rubén? Sí, dime. Dice: yo estoy engañando a mi esposa, y la mujer que tú describiste en tu sueño, esa es la mujer con la que yo la estoy engañando. Dije: ah, caramba. Este joven era infiel a su esposa, y la mujer que yo vi en ese sueño era exactamente la mujer. Dice: así como tú la describiste, yo ando con una muchacha igualita a ella, y la estoy engañando a mi esposa. ¿Sabe, hermano, que cuando Dios puede revelarse a través de diferentes maneras? La principal manera en que Dios se revela al hombre ha sido la palabra de Dios y su presencia, pero también Dios llega a revelarse a través de ciertas cosas, otros factores. Eso es una realidad, hermanos. No sé si alguien a lo mejor nunca lo ha experimentado, pero esto es una realidad. Y cuando yo empiezo a orar por este santero, tuve varios sueños donde sentía que alguien se me subía y me ahorcaba, y son experiencias sobrenaturales donde hemos sufrido opresión de parte de los demonios cuando uno ora por alguien que está atado. Eso es real. Y este muchacho había consagrado esa tienda para el diablo, porque me comentó que arriba de la tienda hacía ciertos rituales, y que por eso esa tienda era la número 1 en toda la zona. Es la que más vendía. Y este vendedor dice: yo hice un trato y era el vendedor número 1 en una región de todas las tiendas de Electra. Se ganó un viaje a otro país, constantemente le daban regalos. Pero sabe una cosa, hermano, este joven había vendido su alma por el beneficio económico, y sabe, a pesar de todo eso, hermano, su vida estaba totalmente destruida. Sus hijos destruidos, su matrimonio destruido. ¿Qué quiero decirte con esto? Que los tratos que las personas hacen con el diablo no son gratis. Tarde o temprano se te cobra. Esto no es un juego, esto es real. A este muchacho le detectaron un cáncer y tenía dinero, pero su dinero no lo iba a salvar. Yo le dije: solamente Cristo te puede salvar. Y le trataba de predicar el evangelio, pero siempre me decía: no, después, Rubén, después, no quiero, después. Y a veces a mí me dolía porque le tenía cierto aprecio, pero al final, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Hay un ataque en contra de su vida. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:11 que hay asechanzas del diablo. En Efesios 6:16 que hay dardos del enemigo. En Apocalipsis 12:10 que el diablo acusa a los escogidos de Dios. En Juan 8:44 que el diablo es padre de mentira. Y en 2 de Corintios 2:8 y 11 que habla de las maquinaciones y las artimañas del diablo. Y todos estos ataques espirituales, ¿sobre quién creen que está? Sobre nosotros. Hay un ataque espiritual real. Yo no sé si usted cree en la guerra espiritual, o yo no sé si usted ha estado en lugares donde a veces hay liberaciones, han experimentado alguna situación de ese tipo, un endemoniado. No sé si usted lo ha experimentado, hermano, pero eso es real. ¿Alguien ha experimentado o ha sido testigo de algo así? Eso no es nada grato, hermanos. No es nada grato. En una ocasión vi a un joven que no pudo ser contenido como por 6 varones. 6 varones
gruesos, así llenos, fuertes. No lo pudieron detener a un jovencito. Los botaba como si fueran papel. Los hacía así y a todos los tiraba. Yo dije, ¿esto qué? Yo me acababa de convertir al cristianismo y cuando veo eso digo, ah caramba, pues ¿a dónde vine? Pero ese muchacho confesó que él hacía rituales y mataba animales y estaba endemoniado. Y si nosotros no cuidamos nuestras vidas, hermano, si nosotros no hacemos lo correcto espiritualmente, muchas veces vamos a ver y tal vez vamos a experimentar cierta influencia del mal en contra de nuestras vidas. Hay una guerra espiritual que es real. Hay una guerra espiritual donde el enemigo busca destruir tu vida y tú tienes que conocer en qué tipo de guerra espiritual estás tú para poder enfrentar esta guerra de la manera que la Biblia enseña. Dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son espirituales, hermano. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15, vamos ahí todos, hermano, busque la palabra. Quiero mostrarle un caso real. Había conflicto entre Asiria e Israel. Y es Eliseo en esta historia. Eliseo, el profeta Eliseo, dice Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, está hablando el criado a Eliseo. Le dice, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Se encuentra Eliseo con su criado, de repente sitian toda la ciudad, hay enemigos, y le dice Eliseo a su criado, versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de ¿qué? De gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea que no estaba solo. La Biblia habla de ángeles y la Biblia habla de que los ángeles están al servicio de los hijos de Dios. Aquí había una guerra espiritual. El criado no lo puede ver, pero Eliseo sabía que no estaba solo. No solamente, por supuesto, la presencia de Dios estaba con él, pero también había huestes celestiales con ellos. Y de repente le dice Eliseo, quítale la venda a mi criado. Y cuando ve el criado dice, ay caramba, si no estamos solos, Dios está con nosotros. Dese cuenta cómo la Biblia es clara. Hay una guerra espiritual, hay fuerzas del mal, hay fuerzas del bien, pero estas fuerzas malignas y el diablo y estos demonios no se equiparan o no se igualan al poder de Dios. No es como hay bien y mal y son iguales, no. Dios está por sobre toda autoridad. Dios está por sobre toda fuerza del mal. Él reinó, Jesús venció a la muerte. Pero eso no implica que usted y yo no experimentemos ataques espirituales. ¿Sí me entiende? Jesús venció a la muerte y en la mañana Yadiel leía el pasaje que Jesús exhibió a los principados y a las potestades. Jesús venció a nuestros enemigos en la cruz, pero eso no implica que no estemos en una guerra, que experimentemos ataques espirituales. Amén. Sí venció Jesús, pero sí tenemos guerra también. Y esta guerra está latente, está presente en la vida de cada uno de nosotros. Usted, si es cristiano y el Espíritu Santo habita dentro de usted, usted no tiene que tener temor de nada. Porque lo que Dios bendice, el diablo no lo puede maldecir. Lo que Dios bendice, el diablo no lo puede maldecir. Usted como cristiano no tiene que tener temor de las fuerzas del mal, de los demonios, del diablo. Usted no tiene que tener temor porque Dios está con usted. Usted no tiene que tener temor. Es real, pero no tiene que tener temor porque el Espíritu Santo está en usted. ¿Ha sentido temor? Dice, ay,
Aquí se mueven las cosas. Y ahorita vamos a ir al segundo punto. Segundo punto se llama: todo cristiano tiene autoridad espiritual de parte de Dios. Cuando hay un tema de guerra espiritual, ¿a quién buscan? Al pastor, ¿no? Oye, pastor, fíjate que acá hay 2, 3 cosas que... Ven, ora por mi casa. Ora por mi casa, ora por mí. Pero le tengo una noticia, hermano. Todos tenemos autoridad de parte de Dios. No solamente el pastor. ¿Quién le enseñó a usted que solamente el pastor puede hacer una liberación? ¿Quién le dijo a usted? ¿Por qué lo hace solamente así? No estoy diciendo que no me busque. No estoy diciendo eso. Yo lo que quiero enfatizar esta mañana, hermanos, es que Dios le ha dado autoridad a usted para también hacerlo. Vamos a Lucas 9:1. Búsquelo, hermano, léalo, porque ese sí quiero que lo lea. Lucas 9:1. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Jesús le dio autoridad a sus discípulos. Y usted puede pensar, bueno, pues eran los discípulos, no nosotros. Lucas 10, 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Aquí había otros 70 que Jesús le había dado autoridad para liberar. ¿Acaso eran los apóstoles los únicos con esa autoridad? Había más. Aquí eran 70. ¿Qué quiero decir con esto? Usted como cristiano, como cristiana, usted que conoce la palabra, usted que en usted habita el Espíritu Santo, usted que está en la presencia de Dios, usted tiene la misma autoridad para poder hacerlo. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Pero a veces no la ejercemos porque vamos a ver por qué. La realidad es que todos los discípulos de Jesús tienen la autoridad de parte de Dios. Pero entonces, ¿por qué no la ejercemos en situaciones que ameritan hacerlo? ¿Por qué buscamos a alguien más? ¿Por qué? Porque es más fácil hablar al pastor, a un líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted no ejerce la autoridad que Dios le ha dado a usted. Porque usted, Dios se la dio. Usted tiene autoridad de parte del cielo para orar por alguien más, para liberar incluso a alguien. Y con respecto a la liberación, quiero decirle, hermanos, que la gente no es liberada por cuánto grito de usted. Usted puede desgañotarse 5 horas y eso no es lo que libera a una persona. Hemos caído en prácticas que Jesús no muestra. O sea, Jesús no nos enseña eso. ¿Ha presenciado esa euforia gritando a las personas queriendo liberar? Que parecen que acaban hasta con la garganta cerrada. La Biblia dice: ve a gritarle al diablo. Vamos a ver qué es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué caemos en estas prácticas, hermanos? Por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso caemos en esas prácticas, porque no sabemos lo que la Biblia enseña y no vemos el modelo de Jesús, qué es lo que Él hacía. Pero ¿sabe por qué no ejercemos esta autoridad sobre las fuerzas del mal? Y este es mi último punto, y aquí voy a cerrar y a enfatizar este punto. Dice: el pecado nos quita autoridad espiritual sobre las fuerzas del mal. Imagínense que hay una manifestación del mal y yo estoy en adulterio. ¿Usted cree que yo voy a tener autoridad para venir a decirle al demonio: salte de aquí, o para orar por esa casa? El demonio conoce mis pecados. Me dice: ¿tú qué? ¿Estás engañando a tu esposa? Y me va a pasar como le pasó a estos que querían liberar a sacar esos espíritus. No, el pecado
resta autoridad espiritual en la vida del creyente. Y por eso, si la persona no está dispuesta a renunciar a su pecado, mejor ni se meta a orar. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Dice la palabra de Dios que cuando se limpia una casa, queda vacía, queda limpia. Y que si esa persona no se consagra para Dios, no vive para Dios, dice que viene un estado peor a la persona a la vida de esa persona, porque dice que vienen más demonios y lo habitan. Así que si usted va a orar por alguien que sabe que está atado a un pecado, y esa persona desde el principio usted le dice: ¿vas a renunciar a tu vida, a tu pecado, perdón? ¿Vas a renunciar a lo que está? Te dice: no, mejor no ore. Porque luego, por salir redentores, usted sale todo tasajeado, golpeado. Y entonces, ¿qué pasa? Usted trae una carga espiritual. Usted viene a su casa, usted tiene contacto con su familia, y esa carga, esa pesadez que usted agarró en esa casa, porque yo he llegado a casas que parece que están muertas. Se siente una pesadez cuando entras, como muerte, como sequedad espiritual. Yo he entrado a casas así, hermano, que digo: no inventes, aquí está bien pesado el ambiente. ¿Sabe qué me habla eso? Que hay mucho pecado, o que las personas no renuncian, o que hay odio en el hogar, o que hay división en el hogar, o que hay conflictos en el hogar. Porque sabe que todo ese tipo de situaciones que en el hogar se viven le abren las puertas al diablo y a los demonios. Cuando hay desorden en una casa, cuando una casa está toda tirada, donde no hay limpieza, todo eso abre las puertas, porque tenemos un Dios de orden. Por eso hay familias, hermanos, que no son libres. ¿Sabe por qué no son libres? Porque no están dispuestos a renunciar a su vida de pecado, a sus conflictos, a su falta de perdón. Y sabe, hermano, yo he sido testigo de hogares donde no solamente hay una ruptura familiar, hay enfermedades, hay escasez económica, hay muchos problemas en el matrimonio, hay muchos problemas con los hijos. ¿Sabe qué significa eso? Que en esa casa, hermano, los hijos, el esposo, la esposa abrieron puertas de pecado, y eso, hermanos, nos está mermando. Por eso hay familias que llevan años en la misma condición espiritual y no cambian. Y a veces se pregunta: ¿por qué no ha podido salir? Es porque tienes una puerta abierta en tu vida. Y mientras no cierres esa puerta, quiero decirte una cosa: va a ser complicado que seas libre de verdad. Nos pidieron ir a orar por una casa donde un muchacho consumía pornografía. Y sabe que la pornografía es algo terrible en un hogar cristiano, o donde alguien que confiese que hay personas cristianas. Y este muchacho decía que él no estaba dispuesto a renunciar. Él dijo: yo no voy a renunciar, esto me gusta, me agrada. Pero sabe que cuando hay un hogar donde hay alguien en esa condición y está determinado a no cambiar su vida, eso trae oscuridad y tinieblas a ese hogar. Y si la persona que se llama cristiana realmente no está bien con Dios, por supuesto que hay un desbalance espiritual, pero si hay alguien que sí ama a Dios, si hay alguien que sí vive para Dios, que el Espíritu Santo mora en él, hay una batalla espiritual en ese hogar por la vida de las personas y por sus almas. El pecado nos resta autoridad. ¿Y cómo entonces nosotros afrontamos estas batallas espirituales? Porque las armas del enemigo son espirituales, nuestras armas también son espirituales. Yo le voy a decir las que considero como las de más peso. En la Biblia hay varias, pero Jesús nos muestra cómo Él peleó con Satanás cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Después de que fue bautizado por Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, y en el desierto fue tentado después de ayunar 40 días. Dice: porque tuvo hambre fue tentado. ¿Y de qué manera peleó Jesús la batalla espiritual? ¿Con qué? Con la palabra. Pero no es para que usted llegue y abra su Biblia en el Salmo 91 y diga: Dios me protege. No es así. No es así.
Si usamos la palabra es porque estamos viviendo en congruencia con lo que la palabra de Dios dice. No solamente es abrir el Salmo. Una vez llegué a una casa y llevé una mega Biblia así gigante en un atrio con el Salmo 91 abierto, y pensaban que eso los libraba del mal. Eso no te libra del mal. Eso no te libra de los ataques. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y es un arma que Jesús mismo usó cuando Él sufría un ataque directamente de Satanás. Así es que usted tiene que comerse la Biblia, hermano. Usted tiene que alimentarse con la palabra de Dios para cuando vengan ataques a su mente, pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios para su vida, usted diga: la palabra del Señor dice así, la palabra del Señor dice así, como Jesús les lo dijo, escrito está. Y entonces usted, si usa la palabra, si usted conoce la palabra, usted tiene un arma poderosa espiritual de parte de Dios para enfrentar los ataques que vengan con su vida. Pero si usted nunca lee la Biblia, usted no conoce la Biblia, usted es ignorante de las Escrituras, quiero decirle, hermano, que usted está desarmado. No tiene cómo repeler un ataque. Y número dos, la segunda arma, o lo que nos muestra Jesús en la Biblia, que la presencia de Él era suficiente para liberar a las personas. Jesús llegaba y les hablaba y eran libres. Yo nunca veo a Jesús dando patadas, dando cachetadas, gritando como loco en la Biblia, haciendo movimientos raros, agarrando escobas, agarrando trapos, agarrando no sé qué. Yo a Jesús nunca lo he visto así. Llegaba a la presencia de Jesús y lleno del Espíritu Santo decía: déjalo libre. Y nosotros queremos que porque entre más gritamos, más salen. Se está desgastando la voz, no grite. Porque un demonio no sale porque usted grita. Un demonio sale porque usted vive en santidad, porque usted conoce la palabra y porque la presencia del Espíritu Santo va con usted. Un demonio sale y no puede soportar que usted está ahí porque Dios está con usted. Usted no tiene que hacer nada loco, nada que salga cosas raras, hermano. Usted llénese de la presencia de Dios, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, y verá que cuando usted llegue, porque la presencia de Dios viene con usted, los demonios se van de ahí. Me ha tocado ver cada cosa rara que hacen las personas, hermano. Sacando palos, agarrando trapos, sacando cinturones. La gente se inventa unas cosas bien extrañas. Cuando Jesús nos dice o nos muestra: llénate de mi presencia, cuando tú llegues se van a ir. No puede estar donde está la presencia de Dios, no puede haber algo que sea contrario a la presencia de Dios. No puede, simplemente es imposible que donde está un cristiano que vive la palabra, que vive en santidad, que busca al Señor, los demonios no pueden estar ahí donde está usted, hermano. Pero si usted tiene varias cosas ahí secretas, pues obviamente, hermano, por eso los zarandean cada rato, porque usted está mal, porque usted no se arrepiente, porque usted no se vuelva a Dios, porque usted no renuncia a su pecado, porque usted persiste en su pecado oculto. La autoridad que viene de parte de Dios viene principalmente por lo que dice Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan el diablo, ¿y qué va a pasar? Un principio de autoridad espiritual es la sujeción a la presencia y a la palabra y a la voluntad de Dios. Si usted vive en rebeldía, haciendo lo que usted quiere en su vida, usted no tiene autoridad. Aunque venga a la iglesia, aunque cante cánticos, aunque levante las manos, si usted saliendo de aquí dice: yo vivo la vida, lo que quiero hacer en mi vida y no me importa, usted, hermano, está expuesto a ataques del enemigo o una influencia más grave. ¿Por qué? Porque usted no se sujeta a la voluntad de Dios. Este es un principio de autoridad espiritual. Otro principio de autoridad espiritual es la santidad. Es que usted viva para agradar a Dios, consagrado para Dios, para agradar a nuestro Señor.
Por eso, hermano, toda autoridad se nos es quitada cuando vivimos en pecado. Mejor no se meta. Mejor ordenemos nuestras vidas. Mejor busquemos la presencia de Dios en arrepentimiento. A mayor santidad y sumisión tendremos mayor autoridad espiritual. A mayor santidad y sujeción a Dios tendremos mayor autoridad espiritual. Lucas 4:18 dice, hablando Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe para qué es la unción del Espíritu Santo y la presencia? Para lo que dice Lucas 4:18. La unción no es para que yo me haga famoso, para que la gente me conozca, para que mi nombre sea escrito ahí, Rubén Castrejón. ¡Wow! No, qué ungido ni qué nada. El ungido es el Señor Jesucristo, no nosotros. Es que llegó el ungido. ¿Qué ungido de qué? Su gracia nos abraza, pero es el poder del Señor, no nuestro. Es la presencia de Jesús en nosotros, no nuestra. La unción del Espíritu Santo es para libertar a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos, sanar los corazones, dar buenas nuevas a los pobres, predicar el año agradable. La Biblia es sumamente clara. Es la presencia del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente la que nos da autoridad para quitar toda atadura del enemigo, para quitar para hacer libres a las personas por medio del Espíritu Santo, a través de los hijos y de las hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que usted entienda que usted tiene autoridad espiritual, pero usted la va a poder ejercer siempre y cuando se alinee a lo que la palabra de Dios dice. Sujeción, santidad, saque el pecado de su vida. De que hay ataques, hay ataques. El enemigo no está jugando, hermanos. El enemigo no está jugando a las guerritas. El enemigo quiere destruir su familia, su matrimonio, sus hijos. Quiere ver que usted se aleje de Dios, quiere ver a sus hijos perdidos, quiere ver a su matrimonio roto. El enemigo no está jugando a la guerrita. El enemigo tiene el propósito claro de destruir todo lo que tú representas en esta tierra, destruir tu identidad, destruir toda tu vida. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del enemigo para con nosotros, y él no juega. Sin embargo, a veces nosotros, cuando abrimos puertas en nuestras vidas, y en la mañana mi esposa hablaba un poco de eso, ¿verdad? Que muchas veces incluso hay cristianos que buscan a los que te leen la suerte, los adivinos, a los que te hacen limpias, a los que te leen las cartas, a los que todavía le hacen caso al horóscopo. A ver qué dice Capricornio. Hoy te va a ir súper bien. Ay, me va a ir bien. Usted es hijo de Dios. Y lo que va a pasar con su vida no es porque lo diga un horóscopo, es porque Dios va a determinar algo para usted. ¿Será que hay cristianos que todavía hacen eso? No me diga nada. ¿Será que hay cristianos que cuelgan ahí no sé qué, que hacen esto, que se ponen una ropa de color porque eso les va a ir bien, que sacan la maleta y que hacen una serie de ponen elefantes en su casa, ponen ranas, ponen ajos, Usted cristiano no puede hacer eso, porque su vida no depende de esas cosas, depende de Dios. Su vida está en las manos de Dios. Su futuro y su presente están en las manos de Dios. Y toda bendición viene de parte de Dios. Y toda bendición que Dios determine sobre su vida, no hay poder sobre esta tierra demoníaco que la pueda detener. Cuando Dios lo va a bendecir, no hay nada que el diablo pueda hacer para quitar la bendición de Dios. En la historia en la Biblia hay una historia donde el rey Balaam, ¿sí es Balaam? Profeta.
Le dice el rey que maldiga al pueblo de Israel. Y dice: es que cuando yo los voy a maldecir, Dios no me permite maldecirlos, pone bendición en mi boca. Eso habla de que cuando alguien te quiere maldecir y Dios no lo va a permitir, en lugar de maldición va a ser bendición. ¿Ha leído la historia? Dice: es que ya fui una vez y los quise maldecir y no pude. Voy otra vez y los quiero maldecir y tampoco puedo maldecirlos. ¿Por qué? Porque tú eres escogido de Dios, eres llamado por Dios, eres bendecido por Dios, y lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Nadie sobre esta tierra. No hay poder demoníaco que se oponga a la bendición de Dios, a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios sobre la vida de un cristiano. Por mucho ataque que usted padezca o tenga en su vida, no tiene que tener temor, porque Dios está con usted. Estamos en guerra, estamos en una batalla ganada por Jesús en la cruz, pero sí vamos a experimentar ataques espirituales en nuestra vida. Usted, si tiene todavía chácharas en su casa, ahí sáquelas de su casa, hermano. En cuanto dependa de usted, ¿verdad? En cuanto dependa de usted. Porque tampoco vamos a llegar a un lugar a ofender y a lastimar a las personas diciéndole: saque a su ídolo y saque. No, así no obra esto. ¿Sabe cómo se gana eso? En oración y en ayuno. Y Dios va a tocar el corazón de esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a pedir que usted sea respetuoso de las creencias de otros. Usted puede mostrar que no está de acuerdo, pero de una manera respetable. Porque si usted es grosero con alguien que no comparte su fe, lo que va a hacer es alejarlo. Sea respetuoso, pero nunca diluya la verdad. Amén. Usted puede respetar a alguien que cree en otra cosa y le puede decir en amor y en mansedumbre: mira, hermanito, tú estás mal. La palabra de Dios me enseña esto. Pero no que te vas a ir al diablo y rompe eso. No, hermano. Nosotros como cristianos dependemos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él va a convencer al mundo de pecado y los va a llevar al arrepentimiento. No eres tú, es el Espíritu Santo. Siempre y cuando prediques la verdad de la palabra. La verdad de la palabra, dice, nos hace libres. Jesús nos hace libres. Tú no tienes que conflictuarte con alguien que no comparte tu fe. Tú tienes que compartir la palabra y permitir y pedirle al Espíritu Santo que haga la obra en el corazón de esa persona. Punto. Si llega un testigo, no lo agarra a bibliazos. Compártele la verdad. Ya. ¿Y el Espíritu Santo qué va a hacer? Va a abrir en su corazón y esa persona puede ser libre de la mentira. Dios nos llamó a ser libres. Ningún cristiano debería estar atado a nada. Dios nos llamó a libertad. Dice la palabra de Dios que si el Hijo los liberare, ¿seremos qué? Verdaderamente libres. No tiene que usar nada, no tiene que buscar a nadie, no tiene que ir con el tío, con la abuela. Vaya a la palabra de Dios, vaya a la presencia de Dios, y cualquier atadura, cualquier oposición del mal que quiera hacer daño en su vida, Dios no lo va a permitir. Un cristiano está bajo la cobertura, bajo la protección de Dios, hermanos. Yo cuando veo a los santeros que tiran gallinas y que esto acá y que tiran acá cosas en la casa y cosas, no me mueve nada, porque lo que Dios bendice, y tengo que ir a aventarles problemas ni gritarles. Es más, oramos para que esa gente se convierta a Cristo, hermanos. Que esa gente que está atada, Dios la saque de las tinieblas y las lleve a la luz del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano.